La actividad económica y el PBI, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, muestran en el último tiempo una leve mejora, un crecimiento. Ahora, la actividad productiva en los últimos 2 años mostró en realidad un deceso, una baja. Y cuando hablamos de la actividad productiva nos estamos refiriendo a los sectores que son claves justamente para que la economía nacional traccione y para que haya generación de empleo. Bueno, hay 3 sectores que son los más golpeados a nivel nacional. Estamos hablando en general del sector textil, el metalúrgico, por ejemplo, y también el sector del automotor. Esos 3 son los primeros. Empecemos por el sector textil, que es uno de los que ha mostrado la mayor caída en el último tiempo y que tiene que ver principalmente con la cantidad de empleo que se ha reducido por el cierre de las empresas. En los últimos 2 años cerraron al menos 523 empresas que se dedicaban exclusivamente al área textil en nuestro país. ¿Qué significa esto en números de empleo? Y estamos hablando de que hay una pérdida de al menos el 8%, 8,6%, y también estamos hablando de que hay muchos puestos laborales del sector textil que se perdieron, que se cerraron, que esas personas tuvieron que empezar a buscar opciones o trabajos secundarios o hasta 2 o 3 trabajos porque la empresa o la fábrica en la que trabajaban dejó de funcionar y cerró por completo. Entonces, cuando hablamos del cierre y de la pérdida del sector productivo, nos estamos enfrentando de alguna manera a la cara no tan mencionada o no tan visible de los últimos 2 años de esta economía nacional, porque claro, al reducirse la producción nacional y con la apertura incluso de la importación que hemos escuchado mucho en el último tiempo y la baja de impuestos y aranceles para los productos que vienen de afuera, y bueno, es el dato clave que afecta de manera directa a la producción de las empresas nacionales. Vamos al sector metalúrgico, otro lugar en el que también cayó al menos en el 4,6% con respecto a la producción, ¿sí?, de las grandes metalúrgicas de la Argentina, lo que representa también que hay al menos 21.000 firmas menos en principio, ¿no?, como datos generales que surgieron de estos últimos 2 años, refiriéndose a esa industria metalúrgica que en su momento fue una de las más requeridas, incluso empresas que exportaban o que enviaban a Brasil o a otros países cercanos. Bueno, en el último tiempo esa producción nacional bajó muchísimo. ¿Y qué optaron o qué hicieron por ahí grandes propietarios del área del campo o industrias o incluso el sector de la construcción o otros sectores? Y bueno, empezaron a traer de afuera producción metalúrgica que antes se hacía en el país. Bueno, otro dato que nos muestra cómo esto afecta directamente en la generación de empleo. Y finalmente vamos al último sector que mencionábamos recién, que es el de la construcción y automóviles, que también decíamos. En el área de la construcción se perdieron al menos 74.000 empleos, ¿sí? La construcción, que de acuerdo a los grandes especialistas, siempre hacen referencia a que cuando la construcción está activa en un país, hace referencia a la actividad y al movimiento económico de ese país. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de construcción nos estamos refiriendo en realidad a la venta de un montón de productos, ¿sí? Hablamos del sector, no sé, de ferreterías o de empresas que venden productos para la construcción, pero también hablamos por ahí de pequeños comercios o comercios locales que también se ven beneficiados. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque esas personas que están trabajando en la construcción y también consumen a nivel local, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver o se quedan a dormir en ciudades o en provincias que no son las propias. ¿Pero por qué? Porque están trabajando en la construcción. Bueno, la pérdida de 74.000 empleos nos habla también de esa caída en esta área y, bueno, puntualmente es el 8,3% esa pérdida que se mantuvo en estos últimos 2 años con respecto a las políticas nacionales que se fueron implementando, pero también hablando del empleo nacional. Esto es en principio, hablamos de la primera mitad, podríamos decir, del gobierno nacional. Bueno, hay que ver ahora cómo se articula a partir de las leyes que se van a tratar en las sesiones extraordinarias y bueno, de cara a los otros 2 años que restan.